Hola a todos parroquianos, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video bastante largo, bastante interesante y bastante útil, en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo podemos nosotros crear una vista en la cual solamente el usuario pueda ver los ítems que ha creado, pero además de eso pueda también compartir la columna creado por, para que otro usuario pueda manipular el mismo ítem al cual él le dé permiso. Es como básicamente poner dos usuarios de creado por dentro de una misma columna, que va a ser la columna creado por, que viene por default en SharePoint, y vamos a darnos cuenta que sí es algo largo, pero es extremadamente útil de hacer. Vamos para allá. Ok, aquí lo que tengo es una vista de SharePoint y voy a usar ahora dos usuarios. Este es el usuario 1 y ya tengo acá de este lado también el usuario 2. Y vamos a darnos cuenta que siempre las vistas en SharePoint inician como tal con esta parte de vista All Items, ¿vale? Básicamente podemos modificar la vista All Items para que solamente un usuario pueda ver los ítems que ha creado. Se dan cuenta que está Panchito, ¿no? Ya aprendió a programar mi perro. Y estoy yo con los ítems que he creado, y lo que voy a hacer ahora es la primera parte, que es voy a modificar la vista para poder dar acceso solamente a los ítems que ha creado cada persona, pero sin usar la opción avanzada. Para eso voy a entrar aquí a los settings, voy a entrar aquí a los list settings y voy a configurar, en lugar de aquí en la parte avanzada donde regularmente se configura eso, voy a ir aquí a la sección de all items en la parte de views. Y escogiendo esta vista voy a entrar hasta abajo a donde dice mostrar todos los ítems en esta vista, no solamente mostrar los ítems que fueron creados por la siguiente condición. En este caso mi condición va a ser que la columna creado por tiene que ser igual a mi, o sea así, mi, si se dan cuenta. Y con esta condición yo voy a poder solamente hacer que la gente vea los ítems que crearon ellos, ¿vale? Voy a darle OK para terminar. Y si se dan cuenta, en este momento solamente puedo ver tres ítems, ¿no? Que son los tres que yo creé. Y en el otro usuario que tengo acá de este lado, si yo recargo, solamente voy a poder ver el ítem que él creó, ¿ok? Entonces este va a ser el juego, ya tengo configurado yo. Él solamente puede ver en esta vista los ítems que él ha creado, y en esta otra vista yo solamente puedo ver los ítems que yo he creado también. Ahora viene lo interesante. Vamos a darle, haz de cuenta que un permiso, ¿no? Dependiendo si yo se lo quiero dar literalmente, utilizando Power Automate y un flujo bastante interesante que te va a enseñar a ti muchas cosas de técnica sobre HTTP request, y te va a dar a ti una facilidad impresionante de compartir columnas creadas por un usuario o por diferentes usuarios. Ok, vamos a empezar el flujo de la siguiente manera. Voy a seleccionar un ítem en SharePoint, ¿no? Para que cada persona le pueda dar permiso al ítem que quiera, ¿no? A otra persona. Y para eso voy a usar dos variables. En este caso se va a llamar datosmod del tipo array vacío y id usuario del tipo array vacío. Y vamos a empezar a utilizar nosotros entonces algunos valores dentro de estos scope. Scope de usuarios, scope del campo de usuarios, scope de permisos y el scope de reset, para poder darle un orden a nuestro flujo. Una vez con hecho esto, vamos nosotros a entrar aquí a For a Selected Item, ya con nuestro sitio y nuestra lista, y vamos a agregar un input en este lado de aquí, del tipo texto, y vamos a ponerle a ese input permiso, así como está, y le voy a decir que aquí ingrese el mail que quiere de permiso, ¿vale? Para modificar. Listo, ahí está. Y vamos a empezar entonces a agregar consultas HTTP request en esta parte de SharePoint, utilizando las siguientes nomenclaturas para trabajar más rápido. Lo primero va a ser un send HTTP request, como este que está aquí, y voy a mandarlo literalmente a mi test site, que es mi sitio, y la URI que voy a solicitar va a ser la siguiente. Voy a escribir API web site user get by email. Y una vez con este get by email voy a poner entre esta comilla simple el email que salió desde el permiso que me está solicitando el usuario, ¿no? En mi selected item. Voy a cerrar comilla, voy a cerrar paréntesis, y tendría en este caso solamente el email del usuario para poder buscar su ID dentro de la lista de SharePoint. Para no confundirnos con este, vamos a renombrarlo como HTTP, en este caso usuario, ¿sí? Usuario. Y ahora sí, vamos a entrar a las acciones
y voy a meter en mi variable que había yo compuesto, en este caso setVariable, voy a llamar a ID usuario y como si fuera forma de lista voy a depositar la siguiente función. Vamos a llamar nosotros al outputs http usuario, que es el que acaba de salir, y dentro de este cuerpo voy a llamar a una D, que es la que contiene los valores, y voy a llamar al ID del usuario para poder trabajarlo y poder obtenerlo dentro de mi variable de lista. Lo dejo en lista porque básicamente puede que necesites más valores dentro de este paso si vas a hacer algo más grande. Entonces siempre es conveniente tener una lista de valores con la cual poder jugar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un segundo paso de send http request, send http request en la parte de aquí, y vamos a hacer otra vez con tsite un método get, pero ahora utilizando la siguiente expresión. Voy a llamar al ítem dentro de la lista, llamando a API web list get by title kickoffs items, así como está, y donde me solicita el ítem de la lista voy a llamar yo en las expresiones que acaban de salir el ID que tiene el for a selected item. Con esto yo estoy consiguiendo el ítem, ¿no?, como tal, o la lista de los valores del ítem que yo tengo dentro de esta expresión. Por lo tanto yo podría renombrar esta parte http ítem usuario, ahí está. Y una vez con esto hecho, vamos nosotros a entrar a hacer un compose medio extraño que nos va a permitir a nosotros modificar las columnas de autor, ¿vale? Vamos a entrar aquí, vamos a llamar primero a un compose, así como está, data operation, compose. Y este compose lo voy a escribir o lo voy a redactar de la siguiente manera. Vamos nosotros a entrar a las funciones y lo que vamos a escribir es lo siguiente. Voy a utilizar primero un string, si te das cuenta aquí, para llamar a la salida del cuerpo autor ID, que en este caso te das cuenta es lo mismo casi que hice con el ID de usuario. Todo siempre en SharePoint se contiene después del body en una D. Eso lo puedes ver tú en las salidas, una vez que corras esto te vas a dar cuenta de eso. Y esta D me permite a mí entrar a los demás objetos JSON, que en este caso es el autor ID. Lo hago así, tú puedes hacer un parse JSON si tienes ganas de poder intentarlo. Yo lo hago así para más facilidad. Entro al body, luego entro al D, que es donde se almacena todo, y luego entro a autor ID. Y todo este objeto lo voy a convertir a texto para poder reemplazar su paréntesis de lista con el cual van a estar listados todos los usuarios que pueden usar este ítem, y voy a concatenarle, ¿no?, en este caso una coma en lugar de ese paréntesis. Voy a meter mi ID de usuario y luego voy a cerrar el paréntesis, esto para generar una lista literal de usuarios, ¿vale? Esto me va a ayudar a mí a agregar un nuevo usuario a la columna creado por. Vamos a cerrar esta expresión y voy a hacer una segunda expresión. En este caso vamos a hacer aquí compose, y esta expresión va a ser muy parecida, casi igual a la primera. No vamos a cambiar muchas cosas, pero lo que sí vamos a cambiar es que ahora lo vamos a poner con el siguiente método. Voy a hacer el mismo replay, si te das cuenta es el mismo string que llama al body desde la salida ítem usuarios, aquí fue una S, usuario. Y una vez hecho esto, voy a llamar yo a usuario strings ID, que esta es una columna de SharePoint que me permite a mí poner en texto los IDs de los usuarios. Y voy a reemplazar su último valor de lista, porque en este caso solamente va a tener un valor. Y para expandirle otro usuario, voy a poner coma, comillas, ¿no?, para que sea un texto esto. Voy a poner el ID de usuario, que es un número, y después voy a cerrar comillas y voy a cerrar paréntesis cuadrado para poder sacar toda la expresión de manera correcta. Esto me va a ayudar a mí a modificar la columna usuarios strings ID, que es otra columna que tengo que modificar. Primera parte lista, ya podemos nosotros componer o más bien agregar usuarios a manera de texto, pero todavía falta modificar la lista. Ahora, con el primer scope realizado, vamos a entrar a campos usuarios, que es nuestro segundo scope, y vamos a llamar a otro send http request. Aquí está. Y con este http request vamos a hacer exactamente lo mismo con un método get, pero en este caso necesito obtener la siguiente expresión o los siguientes valores de la lista. Vamos nosotros a llamar dentro de esta parte del URI
a API web list get by title, que es kickoffs en este caso, y voy a utilizar esto que es un query de filtro. Si se dan cuenta, voy a filtrar los campos como tal y solamente voy a obtener los campos que son de solo lectura. Esto porque en este momento el campo de creado por es un campo de solo lectura, y para hacer esta consulta más rápida voy a utilizar esta expresión, ¿vale? Vamos nosotros a llamar a este HTTP request para darnos un orden. HTTP columnas lista, así como está, columnas lista. Y después de eso vamos nosotros ahora sí a modificar en esta parte de aquí abajo la variable que creamos, que era nuestra segunda variable, que en este caso se llama setVariable datosMod, aquí como está. Y esta expresión la vamos a modificar de la siguiente manera. Voy a entrar aquí arriba, voy a llamar al body que tiene mi HTTP columna lista, si te das cuenta, HTTP columna lista body, y haciendo exactamente lo mismo, que seguramente ya aprendiste a hacerlo, voy a llamar a mi D en este caso, y en este caso me importan los results, que es los resultados que van a salir de la consulta de filtros que voy a utilizar. Cierro. Y si te das cuenta, con esto, con esta expresión, yo podría sin mayor problema meter todos los resultados de la salida que acabo de hacer dentro de mi variable datosMod. Esto lo voy a hacer básicamente para después poder utilizar en las operaciones de datos una expresión de filtro como esta de aquí, y aquí voy a meter mis datosMod, que son básicamente los resultados. Y para no complicarme la vida, lo que voy a expresar dentro de esta expresión va a ser lo siguiente. Vamos a meter la variable item, item, y dentro del item a mí me interesaría obtener en este caso el título, vamos a ponerle aquí title, de la columna, o sea, cómo se llama la columna como tal. Y esa columna tendría que llamarse, ¿no?, creado por, en mi caso porque está en español el nombre, creado por. Y yo voy a buscar la columna creado por dentro de las columnas de mi lista, si te das cuenta, columnas de la lista que son de solo lectura. Y una vez que yo obtenga mi variable, ¿no?, mi valor que va a salir, mi valor de salida dentro de este filtro, yo voy a volver a instaurar, vamos a ponerle aquí otra vez setVariable, y voy a volver a modificar mi variable datosMod, porque pues en este caso no me interesa hacer tantas cosas con esta información. Y lo que voy a meter dentro de datosMod es lo siguiente. Voy a abrir dos corchetes, dos espacios, y vamos a escribir las siguientes expresiones. A mí me interesa obtener en las funciones la siguiente expresión, que es el body filter array. En este caso estoy utilizando el 0. Tú puedes utilizar la función fir si quieres, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo utilizo el 0 porque esto es un array, entonces voy a obtener el primer ítem del body del filter array, y después con una nomenclatura JSON voy a obtener primero la columna metadata y después la columna type, porque necesito saber qué tipo de valor tiene esta columna o cuál es su nombre. Si bien lo puedo saber por default, yo lo voy a dejar como variable por si en algún momento requieres hacer un flujo parecido y tienes que sacar el tipo. Ya veremos cómo lo usamos más adelante. Vamos a darle coma. Y la segunda expresión que vamos a utilizar nosotros dentro de esta parte de aquí es, vamos a listar en la parte del filtro, vamos a quitar esto, voy a escribir aquí filter body, puedes dar cuenta, body array, voy a buscar el índice 0, que es básicamente el primer registro, no, esto nomás tiene un registro, pues voy a sacar el primero, y después voy a sacar esta parte del ID, porque me interesa saber, además de la expresión, ¿no?, además del nombre de la columna o el tipo de la columna, me interesa saber también cuál es su ID, porque lo voy a necesitar para modificar más adelante. Si te das cuenta, esta sección sirve para buscar las columnas que son solo lectura, para extraer los datos que me interesan, que es el creado por, y una vez hecho eso, sacar su ID y sacar su tipo, para ahora sí entrar a la parte de modificar los permisos de la lista. Te decía, es un proceso largo, dale like si te está gustando, y vamos a entrar así a la parte fuerte, a la parte interesante de todo esto. Listo, dos scopes preparados, vamos a hacer el tercero, scope permisos, y este es el scope fuerte, este es el scope duro, este es el scope que va a hacer todo básicamente. Vamos a mandar nosotros a llamar send an http request, otra vez de SharePoint,
Y ahora sí, vamos a empezar a modificar nuestra lista. Voy a llamar a mi test-site en esta parte de aquí. Voy a llamar a mi patch en esta sección de métodos. Y el URI al cual voy a hacer referencia tiene que decir como sigue. Voy a llamar a API web list get by title kickoff, si te das cuenta. Y después, para poder utilizar esta expresión de modificar el campo, yo voy a llamar a esta variable, a esta sección fields. Y si te das cuenta, este GUID que me pide en esta parte la expresión va a ser básicamente el ID que obtuvimos en la variable datos mod. Por lo tanto, voy a entrar aquí yo a mis variables. Voy a poner aquí variables. Luego voy a escribir aquí datos mod, que es datos modificados, mi variable. Y voy a llamar al índice 1, porque el índice 1 es el que tiene mi ID. Acuérdate que los índices empiezan en 0. Y después de eso voy a cerrar comillas, voy a cerrar paréntesis. Y esto estaría listo para poder trabajar, siempre y cuando mande la consulta, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es voy a romper el hecho de que esta columna de ID, que es el creado por, sea de valor único, sea de solo lectura y que solamente permita un valor. Y eso lo voy a lograr pasando algunos headers dentro de esta sección. Vamos a pasar primero el content type. Después del content type voy a escribir yo application JSON, que es el contenido, o data verbose, que es como lo pide literal la expresión en SharePoint. Después voy a llamar a if match como un segundo encabezado. Le voy a decir que escoja todos los que matchen básicamente. Y como tercer encabezado voy a llamar a un método HTTP que me permita a mí juntar los valores que estoy expresando yo de manera correcta en la parte del body. Ahora sí, viene lo interesante. Voy a llamar yo al siguiente body. Voy a poner metadata type. Y si se acuerdan, este type lo conseguimos nosotros con variables. Aquí voy a poner datos mod. Ahí está. Y voy a llamar al índice 0, porque este índice 0 tiene el tipo de la columna, ¿no? que voy a modificar. Vamos a cerrar comilla y paréntesis para terminar. Y después voy a llamar a 3 propiedades que quiero modificar dentro de esta columna. Quiero modificar el read only field, o sea que el campo solamente sea de una lectura. Le voy a decir que no, quiero que pueda escribir dentro de él. Después el type as string lo voy a modificar a user multi para poder escribir múltiples usuarios. Y el permitir múltiples valores también lo voy a modificar. Y con esto yo tendría en este caso la forma de romper la columna de creado por, utilizando las expresiones HTTP. Por lo tanto vamos a llamar a este HTTP break rules, tal cual. Me gusta ese nombre, así, el rompedor de reglas. Y ahora sí, vamos a realizar una expresión patch. En esta parte de acá vamos a llamar send an HTTP request. Ahí está. Y voy a llamar otra vez a mi test site. Voy a volver a llamar a un método un método patch, que está de este lado de acá. Los dos tienen que ser patch, si te das cuenta. Y ahora lo que voy a llamar es lo siguiente. Voy a volver a llamar a API web list. Voy a obtener la lista kickoffs y después el ítem lo voy a pasar literalmente dentro de esa sección items. Y lo bueno es que ya lo tengo, porque es la salida de mi primer paso, ¿no? Al que le quiero dar permisos a los usuarios para modificar. Después voy a copiar y pegar los encabezados que tengo yo en la parte de arriba. Esto es para que podamos escribir. Siempre que quieras escribir dentro de una columna de SharePoint con patch o con post, necesitas estos encabezados para poder trabajar. Ahí está. Y ahora sí, content type if match x HTTP method, que son los métodos que necesito. Y ahora voy a pasar lo siguiente como cuerpo para poder yo manipular mi salida. En este caso voy a pasar un corchete. Voy a decir metadata type sp data kickoffs list item. Esto es una constante. Este kickoff tú lo cámbialo por el nombre de tu lista que estés utilizando en este caso. Y después voy a expresar author ID, en este caso que es la columna. Y para no complicarme la vida con la modificación, yo ya la hice, si se acuerdan, en mi primer compose. Porque en ese compose yo metí todo lo que quiero modificar. Si se acuerdan, en este compose que está aquí en usuarios.
yo metí todo lo que quiero modificar, o sea, agregar un nuevo usuario dentro de la lista. Entonces este author ID queda de esta manera con el output del primer compose, coma, y después vamos a utilizar nosotros la columna de usuario string ID, que si se acuerdan, mi otra columna que tengo que modificar, y ese valor de usuario strings ID yo ya lo tengo también compuesto, afortunadamente, dentro de mi otro compose, que es este de acá. Y eso es todo lo que tendría que hacer para modificar esto y que me permita tener más de un usuario dentro de la columna. Es un proceso largo, es un proceso medianamente complejo. Si no estás familiarizado con esto, voy a poner aquí rename y voy a decir http patch results, o sea, voy a parchar los resultados que acabo de hacer dentro de la columna. Y por último vamos a ver rápidamente este scope reset, que no es más que un send an http request nuevamente sobre el sitio, nuevamente con el método patch, y básicamente este va a ser exactamente idéntico al break rules, porque en este caso yo puedo copiar el URI del break rules y ponerlo en la parte de abajo. Puedo copiar básicamente todos los encabezados en esta sección de aquí, tanto aquí, y acuérdate que esto lleva encabezados. Digo, esto lo puedes meter a un compose, por ejemplo, para pasarlo como texto. Yo lo estoy haciendo así ahorita para fines didácticos, para acordarnos que van los encabezados siempre que hagamos consultas. Ahí está, método merge. Listo. Y de este mismo break rules tú podrías copiar todo lo que escribiste aquí, pegarlo en la parte de abajo, pero solamente vamos a dejar en este caso hasta donde dice falso. Vamos a convertirlo a verdadero, y esto lo hacemos simplemente por seguridad, para que nadie más pueda escribir en esta columna, ¿no? O sea, lo vamos a modificar nosotros con el flujo, no nadie más lo va a modificar, pero tengo que permitir que sea el user multi y el multiple values, porque si no, pues no sirve de nada todo lo que he hecho, ¿ok? Algo interesante que yo te recomiendo aquí es este último scope reset. Entra a, bueno, primero ponle nombre a tu HTTP. Vamos a ponerle HTTP reset básicamente. Y ahora vamos a entrar a este scope reset y vamos a entrar al configure run after, y vamos a decirle que vamos a configurar este permisos si el de arriba es exitoso o si falla. Esto por si en algún momento esto llegase a fallar, regresemos a su status de default, nuestra columna de permisos, nuestra columna de creado por, y podamos nosotros no tener ningún problema ahora sí al utilizar esta sección, ¿vale? Ya está mi flujo, ya parché mi columna, ahora sí con el usuario que me pidieron que lo parchara. Vamos a guardar y vamos a probar desde la lista de SharePoint qué es lo que sucede cuando realizamos esta acción, que va a ser bastante interesante y bastante grato el resultado. Vamos a ir a nuestra lista de SharePoint. Si te das cuenta, en este momento todos los creados por son solamente de un usuario, y voy a permitir que alguien utilice, ¿no? En este caso esta expresión que tengo de este lado de acá. Vamos nosotros a guardar, vamos a recargar esta parte de aquí, y vamos a correr dentro de las expresiones del title, aquí dos botoncitos, y en la sección de automate voy a poder ver mi http view items spo. Si yo corro este botón y en este momento yo ingreso un correo, si te acuerdas muy bien, yo tengo que ingresar aquí un correo de permiso. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que le quiero dar a Panchito, en modo edición, panchitoliver@kbflux.com. Ahí está. Vamos a darle correr flujo en este caso, y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Y listo, ya acabó, como te puedes dar cuenta. Y en este caso yo tengo el creado por Sebastián Vallejo y Panchito Oliver, te das cuenta, en esta columna aquí. Y en esta vista, desde mi vista personal, yo ya puedo ver el usuario compartido. Y en la otra vista que tengo de este lado de acá, vamos a darnos cuenta que tengo un title de Sebastián Vallejo, y tengo yo ahora sí para poder modificar este creado por, que básicamente me ayuda a mí a darle permiso a un usuario solamente para que vea los permisos de la lista a las cuales yo le estoy diciendo que puede entrar.
Es un flujo complicado, es un flujo que va a estar bastante interesante de ejecutar, pero te vas a dar cuenta que cuando lo logres, la verdad es que es bastante jugoso y le puedes sacar mucho provecho a esto. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho que hayan visto el video. Si te gustó, dale una compartida al video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos, más tips y muchas más entradas. Actualizamos 2 veces por semana y siempre estamos atentos en el chat. Muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto. Nos vemos.